Y volvemos de vuelta al aire porque se prendió esa lucecita roja del estudio Emilio Escamaita Curi para darle paso a las noticias del día de la fecha. Serán informados, diría Delfina Benesse. Informados. Mala noticia para los docentes. O sea, ¿más? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Serán informados con cosas que pasan en este país. En la Argentina gobernada por Javier Milei, porque la Secretaría de Educación oficializó en el boletín oficial el nuevo salario mínimo docente en 500.000 pesos a partir de febrero. El nuevo monto corresponde al cargo de maestro de grado con jornada simple y sin antigüedad. La decisión que fue tomada por decreto no cuenta con el acuerdo de los gremios. Desde CETERA cuestionaron la medida y aseguraron que profundiza la precarización y desigualdad del sistema educativo. Además, dicen, esta medida autoritaria desconoce la paritaria nacional docente, un derecho conquistado tras años de lucha, y atenta con las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Profundiza la precarización y desigualdad en el sistema educativo, afectando directamente a la escuela pública. Eso decía el comunicado de la CETERA, que bueno, era un poco lo que se venía venir, claramente. Sí. El no respeto de las paritarias y bueno, un salario que sigue sin contemplar los gastos necesarios para sostenerse cotidianamente en la vida. Ni hablar de todos esos otros reclamos que tienen que ver con el fondo educativo, con las obras de infraestructura que tienen que tener las distintas escuelas. Lo cierto es que se impone un salario muy por debajo de lo que reclaman los distintos sindicatos docentes. Sí, y más allá del reclamo sindical, que obviamente tiene argumentos y anclajes en los niveles de consumo de una familia tipo, o particularmente de cualquier miembro del cuerpo docente, podemos ver que con el monto estipulado del gobierno sigue por debajo de la canasta básica. Alimentaria estamos hablando, ¿no? Está pisando la indigencia. Estamos hablando, insisto, salario mínimo docente, 500.000 pesos a partir de febrero. Esto es maestro de grado con jornada simple y sin antigüedad. Pero estamos hablando de que tenemos una canasta básica por encima del 1.000.000 de pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí sí de concretamente salarios de indigencia. Esto es un poco algo que hemos hablado cuando el gobierno no quería realizar la paritaria nacional docente, que la está incumpliendo por ley. Lo mismo que hizo el macrismo, ¿no? En esto es el mismo funcionamiento para depreciar el salario real docente. Sí, bueno, veremos qué medidas se tomarán de los distintos sindicatos. Lo cierto es que, bueno, un poco viene siendo la situación de quienes ejercen la docencia, el tener que agarrar muchos cargos para poder completar un salario que permita el sostén de la vida, hoy mucho más, me parece, ¿no? Sí. Digo, también para pensar esas ideas de bueno, cuánto se trabaja, cuántas horas se trabaja, cuántos no. La verdad que si un docente después tiene que estar paseándose de escuela a escuela para tener un sueldo base, a las corridas, es muy difícil y es una situación que, bueno, que suele ser el común denominador de ese trabajo. Otro aspecto importante para destacar de esto son las medidas de fuerza, ¿no? Que ya se han realizado. Paros nacionales seguramente sea parte de la hoja de ruta que va a desarrollar CETERA junto, obviamente, con los distintos gremios, tanto provinciales. Recordemos, CETERA nuclea a nivel nacional, y después están los distintos gremios provinciales, que son los que discuten, en este caso, en cada provincia, y donde después se desarrollan las medidas de fuerza. Tengan que ver un poco con la relación particular de estos gremios con los gobernadores o gobernadoras, y en el caso particular, que a veces tiene una diferencia con la negociación con el gobierno nacional, que al fin y al cabo es el que estipula este aumento general. Debería ser así por ley, digamos. Pero bueno. No será mientras es este gobierno. No.
Otro sector que no ha llegado a un acuerdo paritario es el sector de transporte. La UTA y las cámaras empresariales no alcanzaron un acuerdo paritario. El sindicato anunció un paro de 24 horas para este viernes que regirá en las líneas que circulan en el AMBA. Las cámaras empresariales no ofrecieron una nueva propuesta salarial y le pidieron al gobierno que dicte la conciliación obligatoria para evitar la interrupción del servicio. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, fijó una nueva audiencia para el 3 de abril. Así que atentos, atentas quienes utilizan el transporte público. En mi caso, ya estoy pensando qué voy a hacer de mi viernes ajetreado. Zona de AMBA. Está complicado. Desde hoy a las 12 de la noche sería. Con lo cual, tengan en cuenta, sobre todo sectores que salen de laburar tarde y toman un colectivo sobre esas horas. Tengamos en cuenta eso porque esta es la situación concreta. Un gobierno que supuestamente venía a acomodar las cosas y al fin y al cabo desordena la vida, que es al fin y al cabo, entre otras cosas, el objetivo de esta administración. Así que mañana paro de colectivos en las líneas que circulan en el AMBA. Y bueno, entrando ya a un poco el momento de la rosca, porque año electoral, entonces nos vamos acercando a la fecha de las elecciones. Ayer estuvimos con Laure González aquí. Quedó cargada la columna en Trinchera TV para quienes quieran ver un poco el mapa electoral. Se ha hecho unas buenas filminas. Me acaba de responder justamente un mensaje porque le mandábamos luego de haber visto esta publicación, esta noticia, ¿qué era lo que faltaba? La información que ayer decíamos, no tenemos esta información, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Vayan a escucharla, obviamente, la columna del querido Laure González. La van a encontrar cargada, obviamente, en el canal de YouTube de Trinchera TV. Pero pasó algo el día de ayer, a la tarde. Pasó y trajo que hablar. Mirá qué collage. Yamil Santoro, el otro Santoro, Axel Kicillof y Mario ahí. Y Mario Vidal que vertiendo unas lágrimas. Llorando, sí. Porque ya no quería, no quiere. ¿No quiere qué? Quiere ser candidata. Dicen eso. ¿De provincia, de Cava? No, de provincia seguro que no. Ahí va. Viste que es como cuando uno se quema con leche de una vaca y llora. Ahí va. Esto es más o menos lo mismo. Cuando uno endeuda una provincia en dólares, no quiere volver a hacerlo. Claro. Bueno, particularmente ayer hubo ruidos porque un sector de diputados bonaerenses presionó a Kicillof para que no desdoble la elección y se intensifica la interna peronista. El kirchnerismo presentó un proyecto en la legislatura bonaerense para que las elecciones provinciales se realicen el mismo día que los comicios nacionales, en un gesto de presión al gobernador Axel Kicillof, mientras se dilata el debate por una eventual suspensión de las PASO en ese distrito. La iniciativa fue presentada por la senadora provincial Teresa García y cuenta con el aval de la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa, lo que supone un escollo a la postura de Kicillof respecto de que no haya elecciones concurrentes en el territorio bonaerense. Una sola nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las PASO en la provincia y la convocatoria de elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional, expresó García en sus redes sociales, donde compartió el proyecto. Que bueno, que se lo puede ver ahí con las distintas firmas de los sectores que estarían acompañando esta modificación. Sí, que era lo que charlábamos el día de ayer con Laure en relación a que no como confirmación, pero sí que como algunos elementos para agregar a esta discusión, es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, venía planteando incluso en su discurso de apertura de sesiones la intención de que se fije una fecha electoral cuanto antes. Sesión que, recordemos, fue infructuosa. No sucedió. No hubo quórum. Con lo cual
se mostró una distancia entre las intenciones de caminar. En este caso queda ratificado esa distancia cuando el gobernador en su momento planteaba el intento de provincializar la elección en clave de discusión política, desdoblándola de la elección nacional, y eso es algo que en este caso diputados y senadores del propio espacio y de la propia legislatura bonaerense obviamente le están planteando que no, con lo cual se va a abrir esta tensión hacia ver de qué manera esto se resuelve y ver también si esto tiene un correlato luego en el terreno electoral, ¿no? De no solamente quiénes serán los y las candidatas que representarán a Unión por la Patria. Cristina, pelotudo. Cristina como presidenta del PJ, seguramente tendrá que ver como presidenta nacional del PJ, por algo es la presidenta del partido. De la misma manera que las autoridades provinciales. Recordemos que esto viene de una discusión de hace un tiempo, particularmente para con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que podríamos decir que responde al kirchnerismo, o por lo menos a Cristina Fernández de Kirchner, y el otro importante sector de Unión por la Patria o de la alianza electoral es el masismo, ¿no? Todos con presencia. Quizá el que menos presencia tiene en la legislatura bonaerense es concretamente el gobernador, en términos de sí, quienes responden hoy a lo que es el armado de Movimiento Derecho al Futuro. Exactamente. Veremos entonces cómo continúa todo esto. Por lo pronto, está el planteo sobre la mesa de que no va a haber discusión entre Axel Kicillof y los legisladores para estipular esto, sino el pedido concreto de que sea todo el mismo día. Y que además se suspendan las PASO por única vez, se plantea en el escrito, ¿sí? Solamente por este año. Lo que no solamente es por este año, son la reunión de los miércoles. De todos los miércoles. Que obviamente suceden desde hace más de 30 años. Estamos hablando, obviamente, de la ronda de jubilados al Congreso de la Nación. Y vamos a pasar derecho a charlar un poco lo que fue el día de ayer en la plaza de los dos congresos, en la puerta del anexo de la Cámara de Diputados. Recordemos que ese es el lugar en el cual se encuentra una multiplicidad de sectores de jubilados, de expresiones obviamente que tienen que ver con algunos partidos políticos de la Argentina. Me refiero principalmente a los que integran el FIT Unidad, por ejemplo, pero también a distintos sectores relacionados con jubilados representados en la CTA de los Trabajadores, por ejemplo, o ex trabajadores del Estado, ¿no? Y jubilados de ATE, y así distintas expresiones políticas, como también lo que se denomina comúnmente autoconvocados, o por lo menos sin orgánica, o al menos con orgánicas que se han conformado al calor de esta lucha de los miércoles. Jubilados insurgentes también siempre presentes. Este es uno de los carteles que paseaba este jubilado. Milei, tu superávit es nuestra indigencia. Y estipulaba obviamente los 270.000 pesos de la mínima, más el bono de 70, desde noviembre del 2024, y el total neto de 340.000 pesos. Hay distintas imágenes que va pasando Mati Marchi, que son las que pudimos recolectar el día de ayer. Después en las redes sociales de Trinchera van a encontrar publicadas partes de estas imágenes, también con algunos videos. Un operativo desmesurado para la cantidad de jubilados y para la concentración en general del miércoles. Recordemos que venimos del miércoles 12 de la feroz represión, con el hecho concreto del gas lacrimógeno que impacta en la cabeza de Pablo Grillo, que se sigue recuperando de esta feroz agresión. El 19, que fue el día que además se votó el DNU que mandó Javier Milei para volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Y este miércoles, que venía como el tercer capítulo, ¿no?
Y acá hubo mucha menos concentración, ¿sí? Muchos menos hinchas de los clubes, menos sindicatos. Concretamente, quizá las mismas expresiones que todos los miércoles abrazan irrenunciablemente a nuestros viejos y nuestras viejas. No, y es lo que hace, en realidad, ya lo sabemos, ¿no? Pero ratifica que no es una cuestión de esto que intentó construir la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en torno a la presencia de los barra bravas cuando fue esa movilización del 12 que terminó con el incidente de Pablo Grillo, sino que es una constante, ¿no? Previo al 12 ya los jubilados eran gaseados, eran golpeados. Ayer también se vio eso, un operativo superior, o sea, en números, en efectivos, para una movilización que es eso, pretende dar la vuelta al Congreso y llevar un reclamo que es completamente legítimo, ¿no? Que es una jubilación digna para los jubilados y jubiladas, que hoy realmente, lo decía el cartel, está muy, muy, muy por debajo de la línea de indigencia, podríamos llegar a decir. Y bueno, los ataques de ayer, los gases y los palos, ya no sé cómo lo dibujan. No sé si es la presencia de los barra bravas o qué. Es una voluntad de no querer resolver. Y bueno, y esto, evidentemente hay plata. En la Argentina hay plata, se usa más en estos operativos, en esta parafernalia represiva, que en resolver, ¿no? El ingreso de los jubilados y jubiladas, que bueno, son gran parte quienes perciben la mínima. Sí, la otra vez hablábamos, ¿no? De cerca de 7 millones de jubilados, hay 4 millones y medio que perciben la mínima. Esto significa que cualquier aumento hay que multiplicar el monto de ese aumento por 4 millones y medio, que sería concretamente ese monto por mes que el Estado debería poner de más, digamos, hoy, para recomponer una jubilación que es de indigencia. No solamente porque con 340.000 pesos no pagas absolutamente nada, porque además le sacaste los remedios, que es otro de los reclamos que estaba presente y que está presente todos los miércoles. Recién veíamos justo uno de los cartuchos de gas, y vemos, eso es el principal instrumento de represión del gobierno nacional, en el cual avanzan las fuerzas federales impidiendo que se baje a la calle y que obviamente se desconcentre la reunión en la puerta del anexo y tratando de impedir la vuelta al Congreso. En el día de ayer se dio la vuelta a la mitad de la manzana. Luego se cerró Avenida Entre Ríos para que no suceda el corte de Avenida Entre Ríos, que es la calle, para quienes no conozcan Congreso, es la calle del portón de ingreso, de frontal del Congreso de la Nación. Podemos escuchar un poco algunas de estas cosas con sonido, Mati Marchi, que son parte de lo que le dicen los jubilados a las fuerzas federales en pleno escenario de concentración y obviamente también en el marco de la represión de todos los miércoles. No tienen pañales puestos. Bien, Sí, obviamente... Primera movilización sin moratoria previsional. Recordemos que, claro, vencida el 25 de marzo. Y bueno, es esta imagen... esta imagen de los jubilados y jubiladas charlando, tratando de interpelar de alguna forma a quienes sin ningún tipo de pudor le tiran gases en la cara. Que ahora va a poner el querido Mati Marchi. Pero la verdad que generan un nivel de indignación y de tristeza, porque lo que vemos es concretamente un sector de nuestro pueblo que está sobreviviendo, y lo plantean así. Y la variable que se pone cada vez que se le pone un micrófono a cualquiera de estos jubilados o jubiladas es: yo me voy a morir igual, ¿por qué no voy a estar acá peleando? A pesar de que me repriman miércoles tras miércoles, ¿por qué no voy a seguir estando acá? O la frase
tan conocida que se viralizó el día 12 previo a la represión, cuando este jubilado de 91 años decía: ¿por qué me voy a morir en la cama de un hospital? Ya tengo 90 años, sin medicamentos, prefiero morirme acá porque me hacen. Para que veamos la barbaridad, ¿no? Doble fila de gendarmería, prefectura naval también, la policía de seguridad aeroportuaria estaba también presente, digo, todas las fuerzas federales y obviamente la policía federal, sumado también a algunos colectivos del Servicio Penitenciario Federal, lo que en un momento especuló, o por lo menos generó especulación entre los presentes alrededor de posibles detenciones, ¿no? Pasemos a algunos de los videos de estas interpelaciones, querido Mati Marchi. Por ejemplo, acá este. Dale comer a sus hijos, porque ganan 700.000 pesos. No les da vergüenza. Búsquense en otro trabajo, señores. Búsquense en otro trabajo. Dale comer a sus hijos. Bueno, era no solamente Casi matan a este pibe. ¿Dónde está la bandera de ustedes? ¿Tienen bandera? ¿Dónde está? No la veo. La otra vez a uno de ustedes, allá por 9 de julio, con la bandera de Israel. referencia a un uniformado que no tenía la bandera argentina ni la insignia, sino la bandera del Estado sionista de Israel. Este es un muchacho que los interpelaba diciéndole rechacen la orden, ¿no? No tengan obediencia debida. Esto era un poco lo que planteaba este joven. Él es otro de los jubilados con los que conversamos en el día de ayer, que en un momento se puso a rezar frente a una primera línea de prefectura. Obviamente todo esto genera, y lo hemos visto en otras movilizaciones, ¿no? Estas interpelaciones que se hacen a la fuerza de seguridad, planteándole: che, pensá que estás reprimiendo a tu abuela. Es verdad que hay algunos que no. Acá estamos viendo esa imagen que hace referencia hace un rato. Es verdad que muchas de estas cosas no interpelan o no tocan el corazón de alguien que está formado para la represión y que ve en otra persona la otredad. Ahora, la realidad es que ese uniformado que está ahí tiene abuelo, tiene padre, tiene madre, que seguramente esté jubilado o esté en edad de jubilarse o se vaya a jubilar. Con lo cual es casi imposible no generar un nivel de identificación con lo que se tiene enfrente. Quizá acá está el factor de que esa otredad para la base represiva es la más difícil de construir acá. Y igualmente vemos estas imágenes, ¿no? Porque de la misma manera que decimos que algunos uniformados se quiebran ante la interpelación de jubilados y jubiladas, están los que disfrutan, los que se excitan, tirando gas, rociando a la cara directamente a personas de 80, 70 y más años. De lo mismo que la unidad motorizada de la Policía Federal. Sí, que veíamos imágenes llevándose puestas a camarógrafos, o sea, realmente ya no vale nada, ¿no? Todo aquello que podría decir, bueno, prensa que tiene, o incluso el rol, y estaremos hablando en minutos con Pampa Buzo. No estaremos hablando, me dicen. Vamos a estar hablando con Fernanda Lacolo Pereira de ACVI también. Otra compañera que son esos distintos organismos como es ACVI, como es la CPM, que están haciendo observaciones de cómo se va desarrollando el escenario callejero y que también son atacados, ¿no? Quienes tienen que tomar registro de cómo se despliegan los operativos, que como venimos diciendo son completamente desmedidos y no hay razón para apuntar en la cara un gas, que es muy fuerte además, ¿no? Que en algunas represiones les ha cerrado las vías respiratorias
a muchos manifestantes. En el caso del Pampa, ahí mostraba Mati la imagen de ayer. Él comentaba que prácticamente en los ojos te deja sin visión. Sí, concretamente genera un nivel de ardor automático, ni siquiera tiene que ser tan directo. Digo, solamente cuando el gas está en el aire y circula con el viento, con una leve brisa, ya se empieza a sentir la picazón. Digo, volvíamos después para La Plata, junto con Juan Simón Hincapié, el querido Parce, que estuvo también sacando fotos que seguramente se van a publicar luego en las redes de Trinchera. Y el Parce en un momento se sacude la remera, y en cuanto se sacude la remera, libera parte del gas que obviamente tenía la remera. Le empieza a arder la cara a él y automáticamente adentro del auto empezaba a sentir picazón. Digo esto para que dimensionemos no solamente la potencia que tiene este gas, que obviamente, el cuerpo tolera y empieza a tolerar cosas, ¿no? Y se acostumbra y generamos incluso, o por lo menos nos vamos herramientando a la hora incluso de ir a cubrir, ¿no? Con máscaras de gas, con antifaces, todas situaciones que son estrictamente, son parte del armamento popular básico de la población. La población no va a dejar de manifestarse, jubilados y pueblo en general en clave solidaria con los jubilados, pero sí van a empezar a desarrollar medidas de autodefensa con la represión de las fuerzas federales. Por eso vemos máscaras, vemos barbijos, gente que se tapa la cara. Entonces, parte de todo eso es parte de ese armamento popular básico que desarrolla nuestro pueblo, y lejos de las barbaridades que puede decir este presidente, esto va a seguir increciendo. Se van a seguir tapando la cara, y se tapan la cara por estos gases que ustedes lanzan, que encima valen lo mismo que una jubilación, porque así de criminales son. Vamos a seguir estando los miércoles. Vamos a seguir cubriendo lo que pasa los miércoles. Vamos a seguir estando allí. Nos solidarizamos con el compañero de Reuters que fue reprimido, que es el que una moto lo choca, concretamente mientras estaba realizando su laburo. Y así es con todos. Ahí no importa tu carnet de prensa o no. No importa si tenés pechera como defensor de los derechos humanos, si sos observador, si sos de primeros auxilios de la CPM o de los distintos grupos que van y hacen las primeras curaciones cuando a jubilados o a manifestantes se les tira gas. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Fernanda Alacolo Pereira de la Asociación contra la Violencia Institucional, ACVI. Fernanda, buen día. Franco, Sol y Malena, te saludamos de este lado. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Bien. Buenos días para la audiencia y para ustedes también. Gracias. Bueno, recién estábamos destacando un poco y compartíamos algunas imágenes de lo que vimos ayer. De cómo fue, de parte de algunos de los hechos más concretos, digamos, del día de ayer. Pero esto es una constante y sobre todo te vamos a pedir que nos lo sintetices en relación a que venís participando todos los miércoles de estas movilizaciones, incluso mucho más que desde que asumió Milei. ¿Cómo analizás esta escena en la que los jubilados van todos los miércoles y todos los miércoles hay algún hecho represivo en alguna inmediación del Congreso? No, primero con mucha preocupación, digamos, parte nuestra como organismo de derechos humanos, como ACVI, pero también con la Defensoría del Pueblo y con otros actores que cada vez la situación la vemos más compleja. Recordar que los jubilados y los jubilados vienen reclamando hace más de 30 años todos los miércoles, digamos, y una de las pioneras de eso fue Norma Pla. Después, eso obviamente fue cambiando los compañeros, los jubilados, pero siempre fue un reclamo genuino de ellos y que eso nunca paró. El tema es que cuando asume este gobierno, siempre los reclamos se hacen los miércoles de 3 a 4 aproximadamente de la tarde en el anexo, y a la medida que asume este gobierno que viola todos los derechos constitucionales que está garantizado en la Constitución, pero que también viola las normativas, como el derecho a la protesta, el derecho a que una persona pueda protestar, digamos, cuando se viola las garantías constitucionales
o los derechos adquiridos, empiezan a poner un operativo cada vez más desmedido, digamos. Desde el primer miércoles los jubilados ya fueron lesionados, golpeados. Lo que pasa es que esto se fue incrementando a medida de cada miércoles, que obviamente empieza a salir ya con mucha más medida cuando las hinchadas empiezan a hacerse eco de lo que estaba pasando, porque lesionan o golpean a uno de ellos, que es un jubilado que se encuentra todos los miércoles, pero así hay un montón, que algunos van con bastones, otros van con los andadores, otros van algunos con silla de rueda, y no hay tutía. O sea, yo escuché lo último que planteabas, esto de, no es que tienen un miramiento con la prensa, bueno, pasó lo de Pablo Grillo, pero antes de lo de Pablo Grillo había una constante agresión a los medios de comunicación, a los fotógrafos, a quienes cubrían todos los miércoles. Pasa con nosotros, con los organismos de derechos humanos, pasa también, ni hablar, con los jubilados y jubiladas, que no hay tutía, que son gaseados, pero que también son baleados, que también tienen balas en su cuerpo, que también tienen golpes. Me parece que es de medida. Bueno, ayer nuevamente una menor fue gaseada, como lo fue en las anteriores. Sí. Y un operativo infernal, que es innecesario, con todo lo que está pasando en la Argentina. Pasó lo de Bahía Blanca, y dicen que no hay dinero para ayudar a las familias o para ayudar al municipio a poder resolver las cuestiones básicas para que la población pueda tener por lo menos una calidad de vida digna en el tiempo donde puedan reconstruir. No, para eso no hay plata, pero sí hay plata para poner la federal, la gendarmería, la prefectura. Ayer estaba el servicio penitenciario. ¿Qué hace el servicio penitenciario ahí? La PCA, todas las fuerzas ahí para 80, 90, 100 jubilados y jubiladas. Sí. Recién destacábamos un poco esa presencia del servicio penitenciario, lo que llevó a elucubrar, por lo menos para algunos, y en la charla ahí con manifestantes, la hipótesis de las detenciones, ¿no? Porque es lo que uno pensaría en este marco, sobre todo cuando insistimos, no se están realizando incluso acciones de corte de calle, porque se está evitando eso, o se intenta evitar eso todos los miércoles. Te quería consultar también, Fernanda, en relación a no solamente los operativos desmedidos, pero sobre todo esta intención de no dejar bajar a los jubilados a la calle, hacer la respectiva ronda de los miércoles, pero además la utilización de estos, vos recién decías, bueno, los balean, los gasean, ha sido gaseada en otras, bueno, en el día de ayer, pero en otros miércoles con mayor intensidad. ¿Qué es lo que genera ese gas en el cuerpo? ¿Cómo puedes explicar a alguien que nunca lo sintió y que quizá lo ha sentido solamente como una brisa en alguno de los escenarios represivos más grandes que se han tenido, como por ejemplo, bueno, el 12 de marzo? Mira, los gases de antes que asumiera este gobierno, era distinto porque una persona era gaseada, lo que se hacía era poner un poco de agua, ponerse limón, y no te pasaba nada hacia adentro del cuerpo. O sea, era el efecto de gasear y al ratito eso se te iba. Ellos van, ¿no? Aprendiendo de esas cosas, siempre tomando lo malo, lo que está prohibido, y lo que ocasiona ese gas, el amarillo, porque hay distintos gases, el amarillo, es que te hace como que te estás prendiendo fuego por dentro. Y si una persona tiene problemas de respiración, tiene problemas en los pulmones, en el corazón, es jodido, digamos. Eso puede ocasionarte la muerte también. Entonces, pero ellos creo que no toman nota y no les importa nada, porque aparte vinieron a hacer eso, ¿no? Vinieron a destruir.
Y en esto que vinieron a destruir no les importa nada a quién se tenga que llevar puestos, si son jubilados o no, si son docentes o no, si es la salud o no, si son los científicos o no, si son los estudiantes. Se llevan puesto lo que se tengan que llevar. Y el gas, esto que te decía, lo que ocasiona es que sentir que vos te estás prendiendo fuego, que no podés respirar. A mí ayer, por ejemplo, a mí me generó vómitos, por ejemplo, porque no me dio de lleno en la cara, pero sí me dio la brisa en ese momento y a mí me ocasionó vómitos. A Matías, que es el otro compañero, que boga también, sí le llegó de lleno. Entonces, no podés ver, te inhabilita, quedás fuera de juego. Uno que nosotros tenemos una tarea de ver y de observar cuál es la acción de las fuerzas de seguridad ante los manifestantes, te prohíbe hacer ese trabajo, esa labor, porque quedás fuera de juego, no sabes dónde estás, no te puedes mover, te tiene que alguien agarrar, te tiene que alguien ayudar, y por dentro todo el sentir de que te sentís, bueno, a mí cuando la que me dio de lleno no podía respirar. O sea, me prendía fuego por dentro, es como si una persona te tirara y te estuvieras incendiando encima. Ayer uno de ellos le hirió a otro policía y quedó fuera de juego. Sí, una policía federal, recién estábamos mostrando esa imagen, también generando una arcada y escupiendo, obviamente, ahogada. Esta policía que era acompañada, una policía federal que estaba con una tarea más de filmación, digamos, con celulares. Pero había otro también, ¿eh? Sí, un policía también con casco que estaba con el resto de, por lo menos la marca del gas, porque esto es lo otro, es como tiene una consistencia aceitosa, con lo cual también es muy difícil sacárselo del cuerpo. Recomiendan la no utilización de agua, la utilización de leche, por eso van a haber muchos manifestantes. Sí, leche, óleo calcario que lo usan los bebés, pero digamos, no bañarte en el momento, porque al principio, cuando ellos nos empiezan a tirar, la primera reacción que tenían los manifestantes, la gente, era tirarse agua, porque antiguamente se tiraba agua. Claro. Y eso ocasionaba que había algo ahí que se prendiera peor, digamos, ¿no? Que reactivaba, otra vez reactivaba. Exacto, reactivaba. Colo, con respecto un poco a algo que vemos recurrente los miércoles, y vos recién lo destacabas y decías, bueno, le pegan a lo que le tengan que pegar delante, ¿no? Hay otro de las escenas que suceden los miércoles que llaman mucho la atención y que son siempre captadas por las cámaras, que son la interpelación de los jubilados a las fuerzas de seguridad, ¿no? Esto de hablarles directamente cara a cara, vos no tenés abuela, vos no tenés madre, estas situaciones. Hemos visto escenas de parte de los miembros de la fuerza de la seguridad o quebrados o realmente acongojados ante muchas de esas interpelaciones, con lo cual vemos que esa otredad, que es la base de la represión, tiene como una línea ahí. Después es ratificada, obviamente, por gran parte de las divisiones, sean de gendarmería, de prefectura o de la policía. Pero ¿cómo ves que juega eso miércoles a miércoles? Digo porque son muchos los jubilados y jubiladas que van y se encargan de interpelar directamente a los uniformados. Mira, o sea, yo creo que los jubilados tienen una fuerza que hoy no la está teniendo nadie, digamos, ¿no? Todos los miércoles son gaseados y sin embargo, bueno, la abuela que le pegaron en la cabeza y la tiraron, al otro miércoles estaba ahí y así sucesivamente, ¿no? Gente que está en silla de ruedas, gente que le está diciendo cara a cara, como decís vos me estás pegando a mí, no tenés abuela, no tenés madre, digamos, ¿no? Como esto que decís vos, a ver cuál es la reacción. Por más que haya alguno, en mi pensamiento, por más que haya alguno que pueda sensibilizarse, después ellos cumplen una función, y la función es represiva hacia ese sector. Y me parece que hasta que eso no cambie, primero obviamente que hay una decisión política de que esto fuera así, porque cada vez ellos están más cebados.
y cada vez, no solo que están cebados, sino que muchas veces van drogados. Esto que un poco destacaban algunas personalidades también en relación a que los veían muy exacerbados, no solamente con una en clave de una feroz represión, sino además, digo, por citar particularmente al doctor Jorge Rachid, con las pupilas dilatadas y otros y filmaciones que hemos visto del día 12, todos duros, o por lo menos una gran parte. Lo que pasa es que si ellos, es tan sencillo como dejarlos hacer lo que hicieron 30 años, que es dar una vuelta y eso no pasaba nada. O sea, lo que me parece que sí lo que hace es que cada vez que ellos, el gobierno, la fuerza de seguridad, al ser cada vez más impresionante, más innecesaria, lo que hace es que haya mayor solidaridad del pueblo. Y que los miércoles sea un lugar de resistencia y de pelea, que lo toman otros sectores, porque vos podés decir, bueno, como sector de la población, bueno, un día, miércoles, 2 miércoles, 3, ya cuando le pegan sistemáticamente, que no es un miércoles, que fue algo por error, no, es sistemáticamente todos los miércoles algún jubilado o jubilada es gaseada, golpeada, detenida, aprendida. Entonces me parece que eso sí provoca la solidaridad, digamos, de distintos sectores de la población, como fueron las hinchadas, sindicatos, organizaciones, quien fuera, el que está a pie. Pero esto que decías vos, digamos, yo sinceramente, por más que vea digamos, que hay alguien que sensibiliza con un jubilado, ellos cumplen órdenes y en todo caso, si tan sensibilizado estás, bueno, fíjate a dónde estás perteneciendo, digamos, ¿no? A qué fuerza estás perteneciendo, digamos. Sí. O sea, sí, son, no vayas, o sea. Está claro que son las escasas excepciones. Colo, por último, para saludarte, despedirte, no hubo detenidos el día de ayer. No hubo detenidos. Sí, los miércoles anteriores de los que fue el 12, bueno, el 12 fue 135, sí, ¿no? Entre los de Ciudad y Federal. Pero los anteriores hubo 4 miércoles seguidos que sí hubo detenciones, digamos, ¿no? Y que se da en esto, digamos, en el marco de que los jubilados querían dar su ronda. Uno de ellos fue un señor grande que vivía en la calle, pero que se iba y que explicaba su situación, y que lo detuvieron hasta el otro día. Salió al otro día tarde, digamos, ¿no? No es que fue liberado a la mañana o a las horas. Tal cual. Por suerte este miércoles no hubo detención. Lo que no significa es que después no la haya, o bueno, en el medio ayer hubo a una persona que la intentaron agarrar y la salvó la propia gente, por lo tanto no hubo detención, no porque ellos no hayan querido, sino que también la gente, digamos, la pudo salvar. Bien. Más allá que con ese tremendo operativo podrían haber detenido a los 100 que estaban, digamos. Casi todos, sí. Bien. Sí. Bien, Fernanda, agradecerte este contacto, estos minutos, y obviamente vamos a seguir cubriendo lo que pasa los miércoles allí y hablando obviamente con ustedes, con ACBI particularmente, de lo que va sucediendo y qué es lo que viene pasando miércoles a miércoles. Y aclarar que hacia el accionar que tuvieron las fuerzas con compañeros, con abogados de nuestra asociación, seguramente estaremos haciendo la denuncia. Bien, perfecto. Obviamente ampliaremos entonces esa información cuando nos compartan. Muchísimas gracias por la atención. Por favor, fuerte abrazo. Pasaba María Fernanda Pereira, compañera abogada de la Asociación contra la Violencia Institucional. Y acá cerramos este bloquecito de hablando alrededor de lo que fue el día miércoles en el Congreso de la Nación. Van a poder después revivir algunas imágenes más en tanto el Trinchera TV, el canal de YouTube, como en el Instagram y las demás redes sociales de Radio Trinchera. Es así.
Pasamos con la querida Malemanes, porque nos queda para el Será Informados una noticia más. Bueno, traigo una noticia también, tiene que ver con las fuerzas públicas, ¿no? Porque la policía de Córdoba el lunes pasado asesinó a un hombre de 39 años que vivía en barrios San Martín, se llama el barrio de Córdoba. Fue a 5 cuadras de su casa donde falleció. Su nombre es Guillermo Bustamante. Y bueno, vecinos y familiares reclaman justicia por la muerte de Guillermo Bustamante, quien fue víctima de violencia policial en las primeras horas del pasado 24 de marzo. Fue a las 4 de la mañana. El crimen sucedió en la estación de servicio ubicada en Mariano Castex y Octavo Pintos. Hay 5 policías detenidos y lo que se sabe hasta ahora es que lo mataron a golpes. La esposa presente pedía por favor que no le pegaran dentro del móvil y eso relató el tío de Guillermo. 3 de los 5 efectivos de la policía de Córdoba tienen cargos por homicidios calificados, según datos difundidos por la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI. En 2021 en Argentina murió una persona cada 17 horas por acción del aparato represivo estatal. En ese informe se detalló que entre 2020 y 2021 se registraron 981 asesinatos a causa de violencia institucional, ¿no? Pero volviendo al tema de Guillermo Bustamante, si querés, Mati, vemos el video de un familiar de él hablando. Bueno, acá estamos pidiendo justicia por Guillermo, mi sobrino, a consecuencia del abuso policial que hubo. Ya tenemos, gracias a Dios, tenemos 4 policías, 5 detenidos. Lo mataron a golpe a mi primo. No le dieron respuesta de nada, estando su esposa presente. Le pedía por favor la esposa que no le pegara adentro del móvil. Y bueno, las cámaras de los vecinos, acá todos nos dieron una mano muy enorme porque realmente... Bueno, lo que sucedió en la estación de servicio, había 5 cuadras de donde vivía él en San Martín, fue a cargar nafta y empezó a discutir con los playeros y el personal de ahí de la estación de servicio y ellos llamaron a la policía y bueno, y la policía se ve que tuvieron una discusión y comenzaron a pegarle y provocó la muerte de este hombre de 39 años de ahí de la localidad de Córdoba. Otro caso más que se suma a la policía, no solamente pegándole a los viejos, sino que tienen en estos momentos de estos gobiernos con tantos discursos de violencia y demás, se sienten un poco más liberados como para hacer estas cosas. Siempre pasa, en todos los gobiernos pasa esto de que hay policías asesinos, policías violentos, pero me parece que en estos momentos se profundiza más porque directamente hay una ministra de Seguridad que los contiene, digamos, de alguna manera en los discursos y bueno, eso genera, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que puedan cagar a palo a un tipo y hasta matarlo porque discutió con unos playeros. Algo que siempre decimos que cuando la voz oficial, en este caso, la voz de un presidente de la nación, de un gobernador, de un ministro, legitima acciones. Sí. Porque claramente ponen palabras desde un sector del poder, elementos que después tienen un correlato en la vida real. Que ni más ni menos que es esto. Guillermo, de acuerdo a algunas versiones periodísticas que van circulando, sí. No a una autopsia, habría fallecido producto de un paro cardiorrespiratorio, producto de los golpes que recibió. Digo esto para que dimensionemos esta situación cuando hablamos. Digo, recién Male nombraba a CORREPI. Para quienes no conozcan a CORREPI, busquen parte de sus informes, parte de los informes que hablan de quizá uno de los debes más importantes que tiene nuestra democracia, que es la persistencia de un carácter asesino de nuestras fuerzas policiales, sí. no solamente las provinciales, como en este caso, sino también fuerzas federales que cuentan en su haber
con muertos y que comúnmente son pibes de nuestras barriadas más humildes. Sí, pasa mucho eso de gatillo fácil, hay muchísimos casos, ¿no? La Correpi también está encargada de investigar todas esas situaciones, que el 38% de esas muertes que se ocasionan bajo estos funcionarios públicos, ¿no? El 38% son por gatillo fácil y la mayoría son por pibitos que bueno, esto de la estigmatización, ¿no? Porque sos pibito de barrio, porque llevas una visera, bueno, la policía se cree con derecho a pegarte un tiro. Pero bueno, siempre repudiamos, ¿no?, este accionar y lo denunciamos desde acá, desde Trinchera, porque la verdad que no queremos que siga pasando. Ayer, igual esto lo menciono porque no tengo mucho dato, pero Kicillof estuvo hablando de una capacitación para policías acá en la provincia de Buenos Aires. La verdad que no sé bien, después tendría que ponerme a chusmear un poco, pero estaría bueno que tengan algún tipo de capacitación o quizás formarlos para que sean menos violentos o para poder... para que sepan intervenir. Sí. El asesinato de Guillermo Bustamante, estaba leyendo, se compara con el de Jonathan Romo, que tenía 35 años, y bueno, fue asesinado en julio, otro caso más, en julio del 2022, detenido en La Falda durante un brote psicótico, ¿no? Esto... ya ha sucedido, bueno, con el caso más mediático de Chano, es el de Chano que es bueno, cómo intervienen las fuerzas en una situación, claro, que no contenés, sino que no puedes utilizar la fuerza para terminar asesinando. El carácter represivo incluso en una cuestión de salud. Claro, en una cuestión de salud. Y bueno, sí habla de una necesidad de capacitación y después sobre todo de una que no claro, quede impune, ¿no? Sí. Y lo traigo porque también María del Carmen Verdú, la negra Verdú, que es quien la cara más visible de Correpi, estuvo siguiendo mucho esta campaña que hizo Florencia Arieto, pidiendo la libertad de un supuesto policía que fue encarcelado injustamente por... había sido un caso de gatillo fácil, estuvo agitando la libertad de este policía, claro. Y bueno, evidentemente el juez de garantías le morigeró la prisión, le denegó la morigeración de la prisión preventiva que estaba militando con tantas ansias Arieto, ¿no? Porque además después es eso, quienes incumplen o quienes cometen delitos, como es el gatillo de fácil, quedan impunes, ¿no? Sí. O son causas que quedan estancadas. Perdón, recordemos Florencia Arieto, que hablaba de estos personales de las fuerzas provinciales, está hablando de la policía bonaerense, y lo hace, y lo vamos a decir porque es parte del elemento de análisis político, lo hace porque está en campaña. Hace esto y encuentra los casos de estos policías porque quiere ser candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Ahí está la mezquindad, la miseria y el desastre que tenemos en clave de algunos que se dicen, o en este caso que se dicen dirigentes. Muchos dirigentes usan la inseguridad para fogonear, ¿no? Esto de las fuerzas públicas, y para mí cada vez que se presenta o patrulleros nuevos o cupos para que haya más policías, sinceramente me da miedo porque ya cuántos policías más van a haber, ¿no? Y cuántos casos, por eso cada vez también hay muchísimos casos, porque hay muchos policías y tampoco se les hace un test muy a fondo de su salud mental y su psiquis, así que me parece que eso también es importante. ¿Quiénes son los que están ocupando ese rol? El rol de supuestamente cuidarnos y protegernos, y en realidad nos están asesinando, ¿no? Pero también recordar que estos muchachos que asesinaron a Guillermo ya tenían, ¿cómo se dice? Antecedentes de asesinato, no de violencia, claro, o eso. Tenían de asesinato, concretamente. Así que bueno.
En el caso, el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, declaró en Perfil que no existe lugar para el ocultamiento, mucho menos para el encubrimiento de hechos de esta naturaleza. Si hubo una acción indebida, se actuará con firmeza y severidad. Esperamos que así sea claramente y que no sea un caso más de gatillo fácil, de ocultamiento, e incluso, si la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de enaltecer estas actitudes repudiables como matar a un compatriota. Como lo ha hecho con Chocobar, ¿no? Con Chocobar, por ejemplo. Exactamente. Bien, dicho todo esto, siendo las 10:09 de la mañana, esto ha sido el Será Informado, es un poco extenso, trayendo lo que ha sido un poco del miércoles y continuando con lo que ha pasado en Córdoba con el asesinato de Guillermo Bustamante. Desde acá un fuerte abrazo a la familia y seguimos exigiendo justicia por él y por todos los casos de gatillo fácil. Vamos y volvemos rápidamente, esto será por las malas aquí por Radio Trinchera. Según la RAE,